Estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Extraterrícolas. En el día de hoy, bueno, ustedes nos ven, estamos tanto Sergio como yo, Víctor, y no nos acompaña Ricardo porque unos compromisos personales que tenía que hacer Ricardo, pero él va a estar, esperemos, la próxima semana para acompañarnos en un nuevo programa de Extraterrícolas. Así es que, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Víctor, bien. Qué bien te Aquí veo ahí. estamos. ¿Perdón? No, qué bien te veo ahí. ¿Cómo has estado? Porque hemos perdido el contacto la semana pasada, así que quería saber cómo estás primero. Bien, bien. Ahí ocupado, pero bien. Todo ok. Pero bueno, ahora estamos compartiendo con el público que nos ve a esta hora por medio de nuestra página de Facebook, Extraterrícolas, en vivo y en directo, y también en diferido a través del canal de YouTube de Otro Mundo. Bueno, Sergio, comentarte a ti y a las personas que nos están viendo a esta hora, que la semana pasada estábamos hablando sobre los sistemas de control de la Matrix, entendiéndose que la Matrix nuestra, la que opera en la Tierra, es distinta a la del resto del universo. Eso lo habíamos visto en los programas anteriores, en donde lo llamábamos 3D y al resto del universo 5D, pero es una denominación para que la gente lo entienda. Ahora, esta Matrix tiene varias cosas que nos hace estar dentro de ella y no nos posibilita salir. Entonces, lo que vimos la semana pasada con Ricardo fueron los diversos sistemas de control que tiene la Matrix para que no nos escapemos de ella. Y te los voy a mostrar ahora. Vamos a compartir pantalla para ilustrar mejor esto. A ver, se me había olvidado que estábamos sin compartir pantalla, pero ahora sí lo voy a compartir. No sé si me puedes confirmar, Sergio, si se está viendo algo. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces, te decía que la semana pasada hablamos largo y tendido con Ricardo acerca de los sistemas de control de la Matrix. Decíamos que la semana pasada que había un grupo, bueno, varios grupos, pero hay un grupo en particular que son los Illuminati, que son los que controlan la Tierra de diversas formas, y para ello ha mostrado algunas cartas, que son las cartas INWO, las cartas Illuminati, que hablan de los programas que ellos tienen para controlar este planeta. Y lo han mostrado así a través de cartas para demostrar que ellos como que controlan el futuro. Cuando, bueno, el futuro lo controlamos todos nosotros, pero para ellos esa es su visión. Entonces, dentro de los sistemas de control de la Matrix, esto lo vimos la semana pasada, está todo jerarquizado, a ellos les gusta el control, como lo decías tú en programas anteriores, se basa en los sistemas jerarquizados, incluso de los reptilianos, que a ellos les gusta mandonear, entonces siempre hay un grupito de ellos controlando todo, y ellos son como las autoridades que están en la sombra. Y bueno, el primer sistema de control que estábamos viendo eran las religiones, ya por todo lo que ello significa, sobre todo en la forma de pensar, porque si tú te sales del sistema religioso de tu país, por ejemplo, ya tienes problemas con quienes controlan la religión en tu país. ¿Ya? Entonces, es difícil tener un discurso fuera de la religión, sobre todo cuando en tu país está muy religioso. ¿Ya? En las sociedades occidentales ya no tanto, pero sí en las orientales, y bueno, en lo que era la Edad Media fue muy fuerte el control de las religiones. Veíamos los sistemas de gobierno, específicamente la democracia, que al final lo que más hace es generar un fuerte debate entre los individuos, un debate de diversas opiniones políticas, en donde al final se delega el poder. Eso es lo que tiene la democracia, es que unos pocos gobiernan sobre muchos. Y finalmente la gente pierde el poder que debería ejercer. Hablábamos del sistema monetario,
que es lo que controla casi todo en general, empezando desde el trueque, que ya el trueque es intercambiar algo a costa de algo, o sea que nada es gratis, y a partir de ahí se creó un sistema económico basado en el dinero, que en el dinero decíamos la semana pasada que es deuda, y que en el fondo no se sabe, pero sí está muy latente la idea de que el sistema monetario internacional se funda eh, bajo la especulación, ¿ya? Es decir, que se dice que ni siquiera está respaldado por el oro y que Claro, básicamente... en el Dime, dime. documental, hay un documental que salió hace más de 10 años que fue bien famoso en las redes sociales. Este documental Zeitgeist. No sé cuántas versiones son de Zeitgeist, pero al menos en la que vi yo, que creo que es la primera, hace alusión justamente a lo que tú dices, que en el fondo, claro, la economía, quienes manejan la economía a nivel mundial, la maneja con este sistema, por así decirlo, de especulación. Y gran cantidad de la deuda es una deuda digital en el fondo, no es una deuda respaldada por el peso del oro, por el oro, ¿me entiendes? O sea que, claro, se ha generado más deuda de lo que está respaldado en oro. Y que en el fondo es como se llama, es una deuda simbólica que no tiene su respaldo en oro. Por ejemplo, yo le puedo deber 1.000.000 de pesos, pero no es que yo le deba esa cantidad en oro, sino que, como te digo, a nivel actual, cómo se ha manejado el sistema económico, estamos en etapas de la cual, como te digo, es una, por así decirlo, una deuda, no sé cómo es la palabra, figurativa, por decirlo. Es una deuda que en el fondo, ¿cómo se llama? No es tangible, ni es, ¿cómo se llama?, soportable en el cambio del dinero al oro. O sea que antiguamente, cuando empezó este tema bancario, los primeros bancos, los primeros, ¿cómo se llama?, personas que ejercieron la labor de banco, fueron los orfebres, aquellos que eran capaces de trabajar con metales, con los metales y hacer, ¿cómo se llama?, o cofres, o hacer bodegas bien, ¿cómo se llama?, seguras, bajo, ¿cómo se llama?, el metal me refiero. Y ellos se encargaban de recibir el oro macizo, las monedas, los lingotes, lo guardaban y ellos daban un equivalente en papel a ese oro. Ese papel era respaldado justamente por la cantidad de oro que había guardada en los depósitos del orfebre, que con el tiempo se convertirían en los bancos. Pero ahora lo que se está haciendo es entregar el papel, entregar las sumas digitales, pero sin el oro atrás de respaldo. En el fondo, de alguna manera, es como un sistema ilusorio, que de alguna manera también a nosotros nos oprime en el sentido de la deuda. Toda esta deuda como ficticia en el fondo. Es una deuda meramente producida por los movimientos económicos, pero que no está respaldada en oro en el fondo. Es como que yo te cobrara algo a ti para de alguna manera, de esa manera, lograr controlar. Y en el fondo eso es, o sea, eso es en el fondo. Tú ves que cada cierto tiempo los movimientos de las bolsas son los que de alguna manera determinan cómo va a estar la economía en los diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se mueve la bolsa de valores en Estados Unidos, o la bolsa de metales de Londres, de acuerdo a cómo ellos manejen este sistema especulativo,
va a ser lo que va a repercutir de cierta manera en los diferentes países. Pero como te digo, es una deuda en el fondo simbólica que, como te digo, no está respaldada en oro. Se enviciaron en entregar papeles de cierto valor para hacer mover este sistema económico de, de préstamos, de crédito, que de alguna manera, mira, la gente que está como con deuda, de alguna manera se siente como atada, se siente controlada. De esta manera el mismo sistema monetario pasa a ejercer como una forma de control también, de control a la población. Sí, todo lo que has comentado es correcto, Sergio. Bueno, yo no te lo había comentado a ti y a Ricardo sí, pero fuera de micrófono. Yo trabajo en una institución pública que está relacionada con las deudas, ¿ya? Mm. Y me toca atender público. Y ahí veo prácticamente todos los días el mismo drama de la gente que no puede seguir pagando las deudas de sus créditos. Y claro, en su momento se endeudaron porque pensaron que sí podrían pagar a lo largo del tiempo, pero siempre les va pasando algo que no tenían pensado que iba a suceder, como puede ser la enfermedad de algún familiar, Mm. o porque perdieron sus empleos, o les bajaron el sueldo, o a través de las distintas crisis, como por ejemplo acá en Chile el estallido social y posteriormente todo lo que ha ocurrido con la pandemia. Entonces, todo eso ha influido en que la gente no pudiera seguir pagando. Después, a lo largo, sobre todo del año pasado, se entregaron ayudas sociales como distintos IFES, ¿ya? Que son bonos para los amigos extranjeros, y la gente pudo retirar parte de sus fondos de pensiones. Entonces, todo eso ayudó a que la economía se restableciera en el país, que el crecimiento económico aumentara, pero este crecimiento todos sabíamos que no se basaba en algo real, sino que era más que nada liquidez dentro del Claro, mercado. Y claro, ahora los economistas están pensando en que vamos a tener una inflación muy grande. ¿Y por qué se produce la inflación? Porque puede ser por los costos, ¿cierto? El costo de la vida, o bien que por el efecto de la libre demanda, ¿ya? Entonces, lo que pasó ahora es que todo el mundo estaba con mucha plata, pero el mercado que nos rige no estaba preparado para tanta liquidez. Entonces, eso ha aumentado los precios y lo hemos visto en el último índice económico en nuestro país, que habla de una superinflación que no se había visto en varios años. Entonces, es como claro, lo preocupante. Y que, bueno, según la teoría de la conspiración, se dice que cada cierto tiempo la gente que está detrás de la banca organiza cosas que van a redundar en crisis económica, claro, porque quienes están bajo el control les gusta que cada cierto tiempo se produzcan crisis para comprar las empresas que han quebrado. claro, Las compran a precio de huevo. No sé si claro. has escuchado de eso. Sí, de hecho, incluso se indican algunos apellidos a nivel mundial. Por ejemplo, este famoso señor George Soros, a veces se indica que es como el máximo especulador a nivel mundial. Una persona que tiene tanta influencia económica que es capaz de hacer caer países. Y él tiene una fundación, que es la llamada Open Society, que es una fundación que se dedica a promover ciertas ideas en ciertos países de la mano de los políticos, de los legisladores de aquellos países. Él lo que hace de alguna manera es subsidiar a diferentes políticos para que estos políticos lleven a parlamentos, lleven sus ideas que son diferentes tópicos. Como digo, puede ser subir los impuestos, que también genera un cierto estrago también en la economía cuando con el tema de los impuestos.
Él también, de alguna manera, también promueve cierta ideología postmoderna. Por ejemplo, es sabido que, por ejemplo, en nuestro país hay ciertos sectores políticos que han sido financiados por George Soros para llevar esta agenda progresiva, que se le llama actualmente. Entonces, de alguna manera, si tú te das cuenta, los políticos nuestros, y no solamente los nuestros, sino esto pasa en todos los países, esta fundación de George Soros está involucrada con la gran mayoría de los países, mete la mano. Como te digo, de alguna manera subsidiando partidos políticos, subsidiando a ciertos políticos para que lleven estas políticas que son las que les convienen al señor Soros. Por ejemplo, hoy en día, como digo, está el tema del progresismo, y es sabido cómo se llama, que muchos de los sectores políticos que abogan por el progresismo, de alguna manera no, ellos dicen que todo esto es por un tema del pueblo, que viene de abajo, pero nunca viene de abajo, todo esto viene de arriba justamente de los poderes que son capaces de subsidiarlos, porque es una palabra más o menos suave decirla, o sea, porque más que subsidiarlo es comprarlo. Entonces tú te das cuenta que no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero, muchos de nuestros legisladores, de aquellas personas que están en los cargos políticos, no están actuando conforme a la realidad, conforme a la exigencia, a las peticiones justas de los países a los cuales ellos pertenecen, sino que hoy en día el tema transnacional es aquel que dirime cuáles van a ser las políticas para ciertos países. No son los países de abajo, desde el pueblo, que se dirimen las políticas para aquellos países, sino que vienen de multinacionales, de fundaciones como la Open Society, que por ejemplo, ¿por qué está muy en boga el tema del aborto? Porque justamente otra multinacional, por ejemplo, como la Planned Parenthood, también, ¿cómo se llama? Ellos también subsidian a ciertos políticos para que lleven a cabo estas políticas en los países. Y en el fondo esto no es ninguna ganancia para los países, es la ganancia para las multinacionales. En el fondo es una nueva manera es un ejemplo nuevo de cómo demostrar que en el fondo pareciese, en la teoría conspirativa, se habla de que hay un gobierno en la sombra y que este gobierno es transnacional. Es un gobierno transnacional que busca de alguna manera dominar a los países al punto de hacerlos desaparecer. Por ejemplo, el plan de la Agenda 2030 de la ONU, eso es lo que aboga. Lo que aboga es por que los países desaparezcan, para que haya un solo gobierno mundial. Eso es materia de estudio de muchos investigadores, y no solamente esto es conspiración, no es meramente conspirativo. Si uno entra a las páginas de la ONU, a las páginas de ciertas transnacionales, Fondo Monetario Internacional, te das cuenta de que en las premisas, en todas las directrices que ellos tienen, van a ese lado. Van al lado de hacer que los países pierdan su soberanía para convertirlos todos en un solo dominio mundial, en un solo, ¿cómo se llama? En un solo dominio a nivel planetario. Yo no sé si esto es bueno o es malo. Podría ser muy bueno, como podría ser tan malo, eso no lo sabemos todavía. Lo que sí, de alguna manera, levanta la suspicacia y levanta la sospecha es que estas cosas se hagan de una manera tan poco clara, de que te dicen aquí, ¿cómo se llama? De que no, el aborto es un derecho para la mujer, para, ¿cómo se llama? Por su, ¿cómo se llama? Por su, ¿cómo se llama? Salud, por su bienestar. Metemos en la universidad esta idea, metemos los matinales esta idea, la prensa se hace eco de esto, lo repite, pero en el fondo te das cuenta que lo que busca, en este caso la Planned Parenthood, es tener acceso a fetos, porque con los fetos hace cremas, así como te digo textualmente. La Planned Parenthood, en el fondo, lo que hace es sacar provecho de que en los países haya aborto.
Yo no voy a entrar en la discusión moral si aborto es bueno o es malo, pero a lo que voy yo es que son muy poco claras las directrices de estas personas. Ellos lo tienen claro, pero esto no es, ¿cómo se llama? Explicado, no es... los medios de prensa no hacen eco de esto para mostrarlo cómo es la realidad, cuál es el fin de esto en el fondo. Ellos trabajan con un fin oculto. Lo maquillan, lo hacen pasar como algo que está de moda, que es lo in, que es lo que tiene que ser, pero en el fondo, no, como te digo, no buscan ellos, no es una cuestión desinteresada por el bien de la humanidad, no. Es el bien de su compañía, es el bien de su institución, es el bien de su empresa. Eso es lo que yo te digo. Que lo hagan o no lo hagan, yo no voy yo a la discusión de si eso es algo positivo o negativo. Lo que yo voy solamente es que siempre estas cosas están teñidas por un velo oscuro, nunca son clarificadas, nunca se le cuenta al público realmente cómo es la verdad de la milanesa. De alguna manera la gente en su vida pedestre tampoco le importan estas cosas, no se hace mayor, la gente repite lo que dicen sus mandatarios, repiten lo que dice la televisión, los noticieros, pero no hacen la labor que hacemos nosotros de investigar y de alguna manera tratar de encontrar cuál es el medio del asunto. Como te digo, el modo operandi a mí me parece que es lo cuestionable. Más allá de los motivos para qué, o esto, para qué, esto, otro, es el modus operandi. Porque si ellos dijeran, sí, nosotros efectivamente queremos esto porque queremos recibir los fetos, queremos hacer subproductos cosméticos, que para eso es, con ese fin. La placenta, ¿entiendes? De la mujer, la utilizan todo esto como con fines para industria cosmetológica. Que digan que es para eso, díganlo. Pero no inventen todo un relato de que esto es por el bien de la persona aquí acá, porque no es así en el fondo. Como te digo, esto es meramente una pantalla que lo que busca es mantener a la población con cierta opinión, pero en el fondo ellos trabajan en secreto. Eso es lo cuestionable para mí, el que trabajen en secreto y que sean muy poco claros con sus intenciones. Sergio, tú tocaste varios temas que en realidad resumieron lo que vimos la semana pasada, porque justamente estábamos hablando de los sistemas de control con Ricardo, de la Matrix, y todo lo que tú has mencionado son diversos sistemas de control que están unos relacionados con los otros. Hablábamos del sistema monetario, también de los medios de comunicación, como decías tú, y ahí poníamos el caso de la película No miren arriba, que critica fuertemente a los medios de comunicación porque controlan la forma de mirar las cosas a la gente. Entonces la gente está Claro, imbuida por los comentarios que allí se dicen. Y los claro, invitados a dichos programas son muy controlados. O sea, jamás te van a invitar a un teorista de la conspiración a dichos programas. claro, Eso no va a pasar, claro, sino que siempre van a formar parte del status quo, es decir, alguien de izquierda o alguien de derecha. Y por ahí claro. se forma el debate, pero alguien que escape de esas ideologías no lo van a invitar. No, o incluso también son demonizados, se les ponen las peores etiquetas a aquellas personas que son disidentes de este discurso oficial, se les trata como parias de la sociedad y se les pone una etiqueta negativa. Esta película la he visto 2 veces ahora, desde que tú la mencionaste, la vi 2 veces para entenderla bien y claro, o sea, para mí esta película es como, no es una, oh, qué tremenda película, no es la gran maravilla, pero tiene harto humor, sí, harto humor irónico, y de alguna manera es como una radiografía de cómo está la sociedad actual. Que te digo, o sea, por más que digan aquí nos vamos a morir todos, aquí va a venir un cometa, o aquí salió una nueva variante de la, ¿cómo se llama?, del coronavirus no sé si puedo, perdón por haberlo mencionado, una nueva variante de la epidemia actual, que esta vez va a ser como el ébola. Por más que te digan todas estas cosas, no, siempre va a haber gente que va a hacer memes, va a hacer memes de lo que ocurre, porque vivimos en este tiempo actual, pues, feo, ¿cómo se llama? Un tiempo actual que yo encuentro horrible, estéticamente horrible este tiempo actual,
en el cual, ¿cómo se llama? La ironía, la pesadez, el rupturismo, el rupturismo de quienes se creen genios por el solo hecho de tener la posibilidad hoy en día de tuitear algo. Antiguamente, como decía Humberto Eco, el tonto, el estúpido, estaba relegado a su esquina, a los pocos que le podían poner atención. Pero hoy en día el tonto, el estúpido, tiene el gran escenario que es el Internet para poder llegar a miles y miles y millones de personas. Y la gente, como te digo, hoy en día vivimos en una sociedad fea, ¿cómo se llama? Que es irónica, es sarcástica y que es capaz de hacer bromas con lo que no se debe bromear, de reírse cuando no tiene que reírse. Y es lo que demuestra aquella película. No digamos que la sociedad de alguna manera se educó para ser así, no. Son los mismos medios de prensa, son aquellas personas que están en la radio, que están en la televisión, que están en los poderes políticos los que nos han llevado a esto, a esta sociedad actual, al posmodernismo. Sí, y lo que tú dices yo lo comparto porque de hecho lo hablábamos la semana pasada de que tanto el Twitter como el Instagram, los influencers, solamente te influencian a comprar ciertos productos, pero no a tener una opinión distinta a lo que ya se ha dicho en los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que pasa con las nuevas generaciones y que, bueno, también tiene culpa el sistema educacional porque los va preparando de cierta manera, una manera exitista, ya Claro, competitiva, que lo claro, único que los promueve es a conseguir ciertos objetivos, sobre todo liderar grupos, pero no todo el mundo consigue llegar hasta esos grupos porque los cupos son limitados, tanto de las universidades como incluso del mercado laboral. O sea, tú puedes titularte de algo, pero no siempre vas a practicar tu profesión u oficio. Y todo ello conlleva a ciertas depresiones, muy bien lo saben los chinos, los japoneses, que se preparan durante toda su vida en su sistema educacional y no todos logran conseguir sus objetivos. Entonces, esta sociedad Matrix muy competitiva, pero no le refuerzan al individuo el hecho de que el aprender es bueno, sino que claro, lo que venden es un producto. O sea, claro, tú eres un número más, lo que ha hecho el sistema educacional. claro. Lo que lo que intenta hacer esto en el fondo es reducir al espíritu humano, a la persona, desapegarla, desligarla de su naturaleza espiritual y llevarla a todo el plano material. Hoy en día las corrientes que llevan tanto en la ciencia como en la política son teorías de corte materialista, de pensamiento materialista. Aquel que, ¿cómo se llama?, abole o reniega, mejor dicho, de la naturaleza espiritual del ser humano para encerrarla en este mundo material, en este mundo de bienes a los cuales tú tienes que acceder, a los cuales tú tienes que lo conseguir para ser alguien. Hoy en día el que tiene más en razones materiales es visto como el exitoso. Pero ¿quién es más exitoso? El Jordan Belfort, ¿cómo se llama? Que se caga económicamente a mucha gente, echándose millones, viviendo excesos, vidas de lujo, en yate, mansión, helicóptero. ¿Ese es más feliz? ¿Es más realizado? ¿Acaso? Que de repente el caballero que es de clase media, baja, que afortunadamente tiene su familia, sus hijos, que va todos los días al negocio, va contento a trabajar porque cuando vuelve a la casa va a encontrar su once calentita para compartir con la familia. ¿Quién es más exitoso? ¿Aquel que con lo poco es feliz o aquel que busca mucho para hacer la felicidad? Hoy, como te digo, todo pareciera de que a nosotros nos educaron para decirnos, usted estudie, ¿cómo se llama? Recíbase para que sea alguien en la vida. Yo considero que nosotros ya somos alguien. Pero como te digo, la filosofía actual y que mancha tanto las aulas de las universidades como también los parlamentos políticos es una filosofía de corte materialista. Y este mundo
material de la 3D en que estamos viviendo, según el mismo espíritu, la misma espiritualidad, por ahí en la misma Biblia dice, Gonzalo, que este mundo material es el príncipe. El príncipe de la materia es el diablo. Fíjate que hoy en día todo lo que dice yo no es que sea muy creyente, pero utilizo la Biblia en algunos aspectos porque la Biblia es como, de repente yo encuentro que es como un fascículo para ver el futuro, para anticipar un poco las cosas. Y en la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán padres contra hijos, lo bueno va a ser malo y lo malo va a ser lo bueno. Y tú, si tú te pones a ver, ¿cómo se llama? Pareciera que todo eso va para allá, que pareciera que realmente la Biblia le asunta en ese sentido. No la Biblia como aquel escrito o piedra fundamental para levantar la iglesia y por ende la religión. No, sino la Biblia vista meramente como un libro de corte espiritual, que aboga, como te digo, por lo que busca el espíritu, que el espíritu busca la trascendencia. Hoy hoy la medicina actual, la filosofía actual, no quiere trascendencia, no cree en el espíritu. Las corrientes políticas que hoy en día están haciendo de las suyas, no creen en el alma, no creen en Dios, no creen en algo superior. Convierten a las personas en sujetos de la lucha social, los convierten en cifras, en instrumentos, pero no trabajan porque la persona muere por dentro. Como decía León Tolstoy, todo el mundo quiere cambiar el mundo, toda la gente quiere cambiar el mundo, pero pocos quieren cambiar a sí mismos. Y en este mismo también es como un principio de la física cuántica, o sea, el observador crea el mundo. Si yo mejoro las cosas que están mal en mí, puedo, y yo, ¿cómo se llama? Trabajo, hago un trabajo interno, mi persona, por ser mejor, por ser más consciente. Si soy más consciente, de alguna manera ya me acerco a caminar de buena manera, a ser bueno con el prójimo, a actuar de buena fe. Pero como te digo, hoy en día las corrientes políticas, filosóficas, aboga por abolir el espíritu. Y así, de esa manera, aboliendo el espíritu, la trascendencia humana, reduce al ser humano, ¿cómo se llama?, a un subproducto, a un, ¿cómo se llama?, utensilio, para aquellos que sí saben de esto, que sí saben del alma, pero y sí saben de este conocimiento espiritual, pero que lo guardan porque les supone un poder. El quitarle este conocimiento al vulgo para manejarlo yo solamente, a mis antojos, no compartir esta sabiduría, obviamente les da un poder. Ellos saben, estos son cabalistas, estos tipos, los tipos que están en los grandes magnates, las grandes logias, ellos son cabalistas, ellos son ritualistas, ellos saben de que la espiritualidad existe, pero sin embargo han creado todo un teorema para, ¿cómo se llama?, hacer creer a la gente de que esto no es así. Inventaron, ¿cómo se llama?, eran de logia oculta aquellos que promovieron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa nunca fue una revolución del pueblo. Fue una revolución, como son todas las revoluciones en el fondo, un grupo de poder en contra de otro grupo de poder. Y el pueblo al medio. El pueblo ahí para ocuparlo de carne y cañón. Fueron de naturaleza de logia oculta aquellos que financiaron los estudios de Darwin para crear toda esta teoría evolutiva, ¿cómo se llama?, de la especie y quitarle la preponderancia a Dios. Fueron las logias ocultas los que, ¿cómo se llama?, financiaron a Engels y a Marx para que generaran todo este teorema de la lucha de clases,
de la revolución por las armas, que es lo que tiñe hoy en día el pensamiento de nuestra juventud. Como te digo, son grupos de poder. No, estas cosas no salieron de abajo del pueblo. El pueblo, como siempre, ha estado ahí, medio como entre, como una hoja de repente al viento, siendo llevadas por las tendencias. Pero las tendencias las marca esta gente, esta gente que conoce la cábala, que conoce del esoterismo, que conoce del ocultismo, que sabe que hay fuerzas ocultas, invisibles, y que ellos manejan a su antojo, en desmedro del conocimiento que nosotros podríamos también adquirir. Si este conocimiento fuera para todos, no harían efecto ni la religión, no harían ni efecto la presión política, no haría efecto las debacles económicas, ninguna de estas cosas pedestres. Todas estas cosas pedestres son de alguna manera, como te digo, creadas por estos grupos herméticos para de alguna manera emborrachar a la sociedad, emborracharla, mantenerla un poco dormida y lejana de su naturaleza espiritual. Tú has resumido muy bien los sistemas de control de la Matrix, porque todo lo que tú has hablado coincide con lo que nosotros habíamos dicho, aunque claro, con tus aportes lo has complementado súper bien. Solamente para complementar, la ciencia humana terrestre se caracteriza por ser reduccionista, en el sentido de que estudia las partes para entender el todo, claro. En vez de estudiar el todo en su conjunto para ver cómo está funcionando. No, les gusta cortarle la pata a las ranas para estudiar cómo salta la rana, claro. Pero nunca estudian la rana cuando está viva con todas sus partes. Es determinista, ya como que estudia que todos somos productos de las circunstancias. Por eso aquí yo le decía a Ricardo, mira, el Big Bang al final fue como, en vez de ir en contra de Dios, lo están respaldando. Entonces, al final es como una nueva religión la ciencia. Sí. Porque la religión busca siempre un origen a todo, para explicar que Dios hizo todo el universo. Entonces, la ciencia, por medio del Big Bang, como que respalda eso, ¿ya? Pero eso es determinista, como que producto claro. de las circunstancias te convierte en la persona que realmente eres. Cuando es todo al revés, son las personas las que cambian, modifican su entorno. Y lo modifican cuando son más espirituales, no materialistas. Claro. Y la ciencia humana es demasiado materialista, que busca claro. Siempre identificar las cosas mediante sus instrumentos. Y lo que no te capta el instrumento no existe, como lo claro. decíamos en los programas pasados. Y con respecto a las logias y corrientes de pensamiento, bueno, sí, lo decíamos también la semana pasada, estos grupos de poder lo que buscan es controlar la mente de las personas y por lo tanto se inmiscuyen en los distintos gobiernos. Ahí yo lo conecto con los especuladores de la bolsa, que los grandes especuladores son los que te financian todos los partidos políticos, te financian incluso aquellos movimientos anarquistas. O sea, cualquier movimiento, corriente de pensamiento que tú te imagines, ya está siendo controlada por los tipos que están más arriba. Entonces, esos cuatro hueones que salen en la imagen ahí, bien vestidos ahí, todos, masones. Sí, de logia oculta. Sí, logia oculta. La logia lautarina. Claro. Ahí estaba O'Higgins, San Martín, Manuel Rodríguez y hasta Andrés Bello, el venezolano, claro. El de la Universidad de Chile. Fue este gallo de apellido Miranda, venezolano, sí. Que se fue para allá, para Inglaterra, y allá en Inglaterra aprendió allá fundó la logia lautarina. Y que en el fondo fue lo que dicen algunos, que más que para liberar a América, fue para quitarle el poder a la corona española sobre América y dársela a los ingleses. Eso fue claro. En el fondo. Y por eso que llegó un almirante, contraalmirante Lord Cochrane, a fundar la Armada chilena. Claro, y llegaron aquí Wheelwright a poner las vías ferroviarias, los hermanos Clark, llegaron todos los ingleses. Y esto lo que tú mencionas es lo que fomenta los nacionalismos y las rivalidades. Entonces, a ellos les encanta que la gente se abanderice por su país, que su país es mejor que el otro,
Y las claro, diferencias políticas es lo que lleva a que esta gente, que lo puedo representar como el tiburón grande de la imagen de abajo, eh, se beneficie porque utilizan el divide y vencerás. Cuando la sí, gente se percate de que si nos unimos los venceremos, otro mundo sería, pero lamentablemente la gente siempre sigue imbuida en los fanatismos, ya sea claro, religiosos, económicos, políticos, de pensamiento. Entonces lo único que nos hace es pelearnos entre nosotros, cuando en vez de polarizarse, integrar, porque lo que se trata esta vida es integrar incluso aquello que no está de acuerdo con lo que tú piensas. claro, Es como entender el por qué el otro piensa de determinada manera. Entonces, para eso tiene que haber un mínimo de respeto, escucharlo y ver en qué parte tú le encuentras razón y esa integrarla a tu pensamiento. Entonces, cuando mm, tú empiezas a integrar, empiezas a entender mejor las cosas. Pero acá no, ellos tienden a desgregarlo todo, a claro, reducirlo todo, para que la gente no empiece a atar cabos, a hacer las conexiones. Bueno, eso era lo que habíamos visto hasta la semana pasada. Ahora nos alargamos un poco en resumir el análisis de la semana pasada y es súper bueno porque no lo habíamos conversado contigo, Sergio. Yo creo que tú diste en el clavo en prácticamente todo. Eh, y lo que no alcanzamos a ver la semana pasada era que cuando la gente logra atar cabos, empieza a entender de que no estamos solos en el universo. Y la gente que dice que no estamos solos en el universo se autoatribuye que está despertando. Pero lo que poca gente sabe es que hay distintos niveles para los que empiezan a despertar. No es que tú abres los ojos y te das cuenta de toda una realidad, sino que tú despiertas en un sueño y apareces en otro sueño. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a entender de que posiblemente hayan vida en otros planetas, lo que te hacen estos mismos grupos de poder es tomar eh, ciertas opciones que están lideradas, por ejemplo, por el movimiento de la nueva era, ¿ya? Que son grupos de fanáticos de los ovnis que mezclan la religión con la creencia en seres de otros planetas. Entonces, ahí se vuelve famoso el famoso comandante Ashtar Cheran, que según las taigetianas, porque recordemos que este programa hace alusión a lo que han comentado las taigetianas a sus contactados, las taigetianas dicen que Ashtar Cheran es un invento de los grupos de poder para que la gente no despierte al verdadero nivel del resto del universo. claro, Entonces muestran a este Astar Cheran casi como un Jesucristo, claro. pero, pero de la estrella, de los ovnis. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿quién controla todo esto? Se pueden preguntar. Aquí yo puse la CIA, que la gran mayoría de la gente piensa que la CIA es la central de inteligencia de los Estados Unidos. Y lo que dicen las tarjetianas es que no es así, es la central de inteligencia del cabal de la Tierra. El cabal se le denomina a los grupos de poder, pero que están más ligados a los Illuminati. ¿Ya? El esoterismo, Claro, lo Illuminati, ese turismo, y estaría muy relacionado con lo que es el Vaticano. ¿Ya? De hecho, hacen un nexo muy fuerte entre Illuminati y jesuita, que para ellas son lo mismo. ¿Ya? claro. Los jesuitas también siempre han tenido sus yayas, históricamente ahí siempre han visto, este mismo cura, le decían, por ahí se profetizaba, se hablaba del Papa Negro, algunos pensaban que era el Papa Negro por malo, o porque era de raza negra, de raza afrodescendente, mejor dicho, pero no, pues, es el Papa Negro porque este Papa es jesuita, creo que el único Papa jesuita de la historia, Sí, es creo, Jorge Bergoglio, claro, el Papa Francisco. claro, y yo, a mí me parece que no es primera vez que llega un papa que no cree en Dios al papado. Porque no es que yo tenga algo en contra de los comunistas, pero lo que yo entiendo del comunismo, por dar un ejemplo,
es que ellos no creen en la religión, no creen en la espiritualidad, no creen en Dios. Ellos, para él, Marx era un autor materialista, de la corriente filosófica del materialismo. ¿Cómo se llama? Todo su pensamiento lo extrajo en gran parte de Hegel, de un filósofo alemán anterior a él, y también teñido un poco por la retórica de este historiador francés Jules Michelet. Como te digo, pero todo esto aboga por un materialismo. Para él lo importante era la materia, para Marx. Entonces, de repente, ¿cómo se llama? Es raro cuando tú te topas de repente una persona que tú le preguntas, ¿tú eres marxista o eres de izquierda, de ese tipo? De lo social, sí, sí, yo soy. Pero a la vez también andan como hippies, así como haciendo como de repente rituales, o creen en la numerología, o creen. No, o sea, no juntan ni pega, son dos cosas distintas. ¿Cachai? Uno no puede creer en Dios, no puede rezarle al diablo y a Dios al mismo tiempo. Si tú eres materialista, tú no debieras creer entonces en los temas de la espiritualidad. Pero yo digo, yo estudiando arte, tuve muchos compañeros, ¿cómo se llama?, de corte marxista, o sea, que eran bien cercanos al pensamiento de izquierda, pero ¿cómo se llama? Tenían esta dualidad, que eran materialistas por un lado, pero no, también creían en el espíritu y creían en los chakras y creían, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, la lectura del I Ching o el movimiento de las 13 lunas del calendario maya. O sea, es como ser de Colo-Colo y de la Chile al mismo tiempo. No se puede, ¿sabes? Pero como digo, hay todas estas cosas sí, la ocupan porque de alguna manera también como distrae un poco ponerte a un comandante a estar que te venía a salvar, te libra del trabajo interno de tú encontrar la salvación, de tú mejorar por dentro, mejorar el mundo que te rodea, y así como un efecto en cadena hasta lograr la masa crítica que se habla. Si yo te pongo a alguien que te venía a salvar, te libro de responsabilidades. Te libro de responsabilidades. Usted no haga nada, déjeselo todo a Dios. Tampoco están así. Uno tiene que hacer un trabajo interno. Uno tiene que de alguna manera trabajar por aquello. No puede estar esperando constantemente que vengan salvadores o cosas así. Para mí, lo del Comando Star nunca me lo creí, nunca me lo creí. Me pareció que era una cosa New Age. Y hoy hay mucho New Age en las redes sociales. Están ¿cómo se llaman estos investigadores como el Gerardo Amaro, que es puro New Age eso, puro New Age. Y la gente a mí me llama la atención porque le cree esas cosas. Cree, ¿cachai? Claro, en parte porque lo saca de su cotidianidad. Pero si uno va a creer de verdad, a lo mejor de alguna manera, la mejor, ¿cómo se llama?, enseñanza, uno la puede tomar de la misma naturaleza, del trato con las demás personas, del diálogo y la comunicación con el entorno, con la gente que nos rodea. Todo lo demás puede ser relato. Y lamentablemente somos seres que nos gusta el relato. Por algo existe Netflix, Amazon Prime, y la gente se devora las series del minuto, y todos están, como la moda, seguir las series del minuto. ¿Por qué? Porque nos gustan los relatos, somos seres de relato. Y en esto hay mucha mentira. Y una mentira repetida muchas veces pasa a ser verdad. Por ejemplo, en este país se han dicho muchas mentiras en este país. Y no solamente en este país, en todos los países se han dicho muchas mentiras. Que al final eso es lo que nosotros como masa crítica es lo que transformamos. Cuando dicen que el ser humano va a despertar, tú dices que es como, ¿cómo se llama?, que de un día despertar de un sueño a otro. Sí. Yo también lo creo así, pero para eso se dice que se necesita la masa crítica, que cierta cantidad de gente esté en esa sintonía. Y cuando se logre cierta cantidad de gente, eso va a ser como una ola que va a los otros que estaban medio dormidos, los va a despertar. Porque la fuerza de algunos va a mover al resto. Es como este experimento del 10º mono, que le llaman.
que trabajaban en unas islas y los monos de esta isla no sabían cómo hacer las cosas y después llegó un mono y le empezaron a hacer arresto y después instantáneamente cuando en toda esa isla los monos sabían hacer eso, en las islas anteriores que estaban desconectadas de la isla aquella, los monos instantáneamente empezaban a hacer lo mismo, sin que haya Sí, o llegado sea, este mono a enseñarles. Eso, lavaban su fruta. claro, eso es lo que le llaman la masa crítica, que a la vez también no es un mero tema de la espiritualidad. Esto también de alguna manera, la física cuántica para mí tiene mucho como de espiritualidad igual. Esto de alguna manera también lo sustenta el estudio de la física cuántica. Este mismo, ¿cómo se llama? Académico de una universidad de Estados Unidos, Joe Dispenza, que tiene un libro, él habla de esto, habla muy claro de la masa crítica, de lograr aquella cantidad de gente moviendo para que después esto sea como una ola que no se pueda parar, que vaya a los demás llegando al resto, que también que se necesita cierta cantidad de gente que despierte para que todo el resto despierte instantáneamente, sin hacer ese trabajo espiritual interno, tal vez lo tengan que hacer algunos pocos para ayudar al resto. Sí, mira, lo que tú has dicho es muy cierto. Es básicamente lo que hemos estado hablando en todos los últimos programas, en que hay ciertos grupos de poder que hacen que la gente finalmente se distraiga de su verdadero propósito en esta vida, que es ir aprendiendo conocimiento nuevo mediante las conversaciones con otros individuos o haciendo un trabajo interno. ¿Ya? Entonces, todos estos corrientes de pensamiento, la política, la economía, el sistema educacional, lo que hemos visto en el anterior programa y en el programa de hoy, es justamente para evitar que la gente despierte. ¿Ya? Es por Claro, eso que son los sistemas de control de la Matrix. Y la idea es que cada uno se vaya interesando por cosas que no están en los medios de comunicación, no están en claro. las redes sociales, sino que haga un trabajo interno, como que empiece a comparar ciertas cosas, porque si no las compara, entonces es eso, ¿ya? Claro. Pero bueno, Sergio, ya estamos finalizando el programa de hoy, porque ya completamos la hora. Entiendo también que tú también tienes cosas que hacer. Y yo le quería decir a la gente que para la próxima semana tenemos preparado otro interesante programa relacionado con la Matrix. Ahora sí vamos a hablar sobre el fin de la Matrix, porque hay un suceso que está pasando en nuestra galaxia que ayudaría un poquito al despertar, pero vamos a ver en el próximo programa que no es algo mágico, sino que va a depender Es de cada uno. astronómico. Exacto, Es pero va a astronómico lo que va a pasar. sí, pero va a depender de cada uno de nosotros, no es algo mágico, como lo intenta hacer ver justamente la nueva era. La nueva era dice, oh, va a pasar algo en Claro. nuestra galaxia que a todos nos va a hacer cambiar la forma de mirar las cosas. Y no es así. Lo vamos a Claro. aclarar la próxima semana, esperemos que así sea. Sí, Y bueno, antes de dime terminar, eso. yo tenía una duda que me surgió al principio del programa, y ahora te la quiero preguntar. Yo no es que me considere brujo, pero yo más o menos veo a la gente y más o menos sé cómo son. Cuando los miro al rostro, más o menos sé cómo es la gente. Creo que casi no me equivoco. Eh, y hay un investigador español, no sé si tú lo que aparece muy poco y lo invitan a otro canal, de otro investigador. ¿Ya? Hay en España, que él hace supuestamente contacto, no sé con qué entidades, que se llama Robert Martínez, que es un investigador español. ¿Ya? Robert Martínez. Según Robert Martínez, bueno, yo lo veo a él y no le veo algo que a mí diga, no, está haciendo charlatán. He visto a otro y al verlo nomás me doy cuenta que es un charlatán. Pero este tipo, él dice, claro, que efectivamente la Tierra está bajo el dominio de entidades reptiloides, que son ellos los que administran la Tierra. Ellos ven quién entra, quién sale, ellos deciden más o menos las directrices para el mundo. Pero según este investigador Robert Rodríguez, él dice que
que aquellos reptiloides que estaban a cargo de la Tierra se fueron. Y que ahora la Tierra está así, controlada por los reptiloides, pero no por los que la llevaban, no por los mandamases. Los mandamases se fueron y dejaron como a sus lacayos a cargo de la Tierra. Y por eso está como la Tierra está media loca, que de repente dicen esto otro, que tú veis luchas de poder por acá, luchas de poder por acá. Ahora hay por ahí un amago de una posible guerra. Salió este tema del virus. Y dice que van a ser tiempos muy turbulentos. Y dice que es porque allá al no estar los jefes más chicos se están peleando entre ellos por quién va a tener el control. Pero de alguna manera estos reptiloides draconianos que de mayor casta vieron que la Tierra ya no era rentable. Porque la Tierra, justamente por un tema astronómico, estamos entrando en cierto sector del espacio que no es no les va a ayudar a ellos supuestamente este sistema de control va a colapsar de alguna manera. Y no, porque aquí, tanto porque los seres humanos vamos a liberarnos, no, porque es una cosa a nivel astronómico, a nivel que ellos no pueden controlar. Ellos no pueden controlar un planeta, pero no pueden controlar un clúster, ¿me entiendes? Un clúster de galaxias. Es demasiado, es muy grande. Y este cambio que vendría, que se está dando, tiene que ver con eso, a un nivel más macro, que se le escapa a estos seres. Entonces, y supuestamente, dentro de todo de toda esta esto que dijo este investigador, dijo también que los seres, los grises, él dice que son seres neutros en el fondo. Ellos tienen una conciencia de colmena. Y a la vez, a diferencia del ser humano, ellos no pagan no tienen karma individual. Ellos pagan un karma colectivo. Cuando un reptiloide, o sea, un gris hace algo indebido, el daño de vuelta de karma no le llega a él, sino que se distribuye en toda la especie en toda la especie de los grises. Y según este investigador, dice que los grises ya no están trabajando para los reptiloides, que los grises ya cerraron su trato y ahora los grises incluso estarían siendo contratados por seres de luz. Es como que a los grises, justamente por esta condición de que ellos, al pagar karma colectivo, ellos pueden hacer el trabajo sucio que otras entidades no se atreven, porque saben que si ellos hacen un trabajo sucio, van a recibir karma de vuelta. El universo les va a mandar de vuelta proporcionalmente el mismo daño. Lo pagan individual. Entonces ellos utilizarían a los grises para hacer ciertos trabajos sucios, ciertas faenas que ellos no quieren hacer, porque los grises, el daño de vuelta, el impacto de vuelta kármico, lo sienten menos porque se distribuye en toda la... ¿Me entiendes? Toda la Por raza. ejemplo, un ser humano si hace algo malo, esa persona lo paga, pero no lo paga el karma, no se le llega a la mamá, no le llega al primo, no le llega a los vecinos, ¿me entiendes? Lo paga la persona. Pero en el caso de los grises, supuestamente este pago kármico se distribuye en todos los seres grises. Entonces la cantidad de daño es mínima, porque es casi imperceptible. Por eso es que son como muy utilizados los grises, tanto por los seres de corte negativo como de los seres de corte positivo. Y ahora supuestamente, según este investigador, los grises estarían trabajando para la luz. Estarían haciendo algunos pequeños trabajos para el lado bueno, entre comillas. Yo no sé, de acuerdo a las habilidades vegetarianas, esto que te digo, ¿es así o no? Eso es lo que me gustaría saber a mí antes de despedir el programa. Mira, como siempre, no hay oscuro ni blanco, porque No. nosotros como humanos tendemos a clasificarlo todo, Claro. como lo hemos visto en estos programas, como que todo es bueno, todo es malo, y no es así. Siempre hay como grises. Claro. Nunca mejor utilizada esta palabra en el caso de los grises. Y Claro. bueno, lo que dice Robert Martínez yo lo sigo también. Me parece muy interesante. Él como que busca siempre respuestas y basado en múltiples autores, no se queda con uno solo. Eso también me gusta a mí mucho.
Respecto de los reptilianos, lo que dicen las taihetianas y lo que vimos en los primeros programas, que hace 12.500 años hubo una gran guerra acá en el sistema solar, producto en Tiamat específicamente, y gran parte de la fuerza reptiliana sucumbió, el 75% de la fuerza reptiliana, al igual que los de la Federación de Planetas Unidos. Entonces ellos se tuvieron que ir y dejaron atrapados algunos reptiles acá en la Tierra, que fue más que nada, como dices tú, las creaciones de estos reptilianos de mayor jerarquía. Entonces Claro. son los Kingu, en este caso. ¿Ya? Entonces ellos sobrevivieron también y se aprovecharon de la Matrix. Entonces lo que hemos visto en todos estos programas es cómo esos reptiles se han aprovechado de la Matrix utilizando el control mental. Entonces, desde las dimensiones en las que ellos figuran, que no es la misma de la nuestra, ellos incluso escapan del espacio-tiempo nuestro, por eso es que ellos tienen harta paciencia y tratan de controlarnos todo el rato y tienen mucha paciencia. Claro, han tenido muchos problemas para gobernar, porque no es fácil gobernar desde otras dimensiones, y han tenido que utilizar a los grises para hacer sus fechorías. Ahora, lo que se dice también es que a nivel, no de la Tierra, sino de otros sistemas estelares, incluso como tú lo mencionabas en algún momento, los reptiles fueron creando varias razas de grises, pero no todas, porque son por lo menos 164 razas de grises. La raza que inventaron los reptiles fueron los maitres, ¿ya? Gris maitre. Y cómo uno los puede diferenciar del resto es que son altos, grises altos, ¿ya? Y resultaron ser más, perdón por la palabra, pero más cabrones que los propios reptiles. O sea, los superaron en terror, en miedo, en inteligencia, en tecnología, en todo, los superaron en todo. Tanto así que se enfrentaron con los reptiles por el dominio de Marte. Marte estaría dividido en tres, según las taihetianas. Los reptilianos, que no son los mismos de la Tierra, sino de mayor jerarquía, están los insectoides y están los grises maitre, ¿ya? Y claro, los reptilianos que han logrado sobrevivir y que algunos han inmiscuido en la Tierra han utilizado a los grises para hacer su fechoría abduciendo a ciertos humanos, pero son poquísimos comparado con la gran cantidad de abducciones que se realizan prácticamente todos los días por parte de los grises, pero son los grises bajos, ¿ya? Que en la jerga ufológica también se les conoce como los jardineros. Este tipo de grises está muy amparado en la Tierra. De hecho, se dice que han venido por miles de años a nuestro planeta y a otros planetas para sembrar la vida en nuestros planetas, ¿ya? Porque son científicos biológicos. Entonces, les gusta insertar distintas especies para ver cómo interactúan y para hacer florecer varios ecosistemas. Y dentro de las tareas habituales que tienen estos grises, sería el de abducir a ciertos humanos, no todos, poquitos humanos. Ahora, ¿quiénes son esos humanos? Son semillas estelares, porque tienen almas de extraterrestres. Entonces, hay muchas razas que desean vivir nuestra realidad, que como lo decíamos en programas anteriores, es súper loco que extraterrestres vengan a interesarse por vivir en este planeta tan complejo, con tantas desigualdades, en fin, que cuesta tanto concretar las cosas acá en este planeta producto de la Matrix 3D. Entonces, para ellos, para los extraterrestres, es toda una novedad eso, porque en otros planetas es mucho más fácil concretar las cosas. No sufren tanto como nosotros. Y por lo mismo, le gusta la idea de sentir un nivel más complejo del videojuego que sería la Matrix. Entonces, ellos lo que hacen es decidir nacer en un cuerpo humano, pero para nacer en un cuerpo humano tienen que abducir a la mamá del futuro extraterrestre. ¿Por qué? Porque no está preparada, su frecuencia vibratoria no es la misma que la del extraterrestre, que viene a una frecuencia más alta, viene del 5D, la mamá está en el 3D, entonces primero abducen a la mamá para cambiarle las frecuencias vibratorias y así
no tenga problemas en el parto. Y posteriormente la van analizando, van viendo sus frecuencias vibratorias y cuando ya nacen estos niños humanos, los van abduciendo de a poco para ver, para hacerle un monitoreo de la salud. Muchas veces, por ejemplo, producto de nacer en cuerpo humano, pueden desarrollar algunas enfermedades y lo que hacen los grises es curarle esas enfermedades para que puedan cumplir con su objetivo final, que sería, por ejemplo, vivir, no sé, hasta los 50 años, hasta los 80 años, etcétera. Cada uno verá eso. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que te estoy comentando. Y con respecto al karma que dices tú, las taijetianas dicen que hay varias razas extraterrestres que creen en el karma, ¿ya? Sobre todo las razas regresivas, ¿ya? La gente que hemos visto ahora, que son los controladores del sistema Matrix, creen mucho en el karma. Por eso que han utilizado las cartas Inwo y también las películas de Hollywood para mostrar lo que van a hacer en el futuro. Porque ellos, al mostrarse, supuestamente se limpian de su karma. Sí. Hay otras razas que son más benévolas, como los andromedanos, que son los constructores de la luna, que también creen en el karma. Y de hecho, los andromedanos han influido mucho en las culturas orientales, donde nacen el hinduismo y el budismo, que creen en la reencarnación. Entonces, por eso que en esas religiones se incentiva tanto a portarse bien, porque si no, en la próxima vida, y producto del karma, podrías bajar para un ser inferior incluso. ¿Ya? Claro. Pero esos son enseñanzas de ciertas razas que creen en el karma. Las taijetianas particularmente no creen en el karma, ¿ya? El karma se vuelve potente si tú crees en él. Eso es lo que dice la taijetiana. Entonces, claro, si tú dices, voy a hacer todas las cosas súper bien porque si no, me va a llegar de vuelta, bueno, tú vas a generar eso en la medida que le des la potencia, la fuerza. Es así, es difícil de explicar en palabras tan breves, porque de hecho, como ya nos pasamos la hora del programa, Claro. estamos cerrando, pero prometo en los futuros programas de Otro Mundo hablar específicamente un día sobre el ciclo de las almas, el por qué algunas razas creen en el karma y por qué las taijetianas no creen en el karma. ¿Ya? En ese O sentido sea, hay creen que más en hablarlo en el, detalle. en ese sentido pareciera que creen más en el Dharma, en el deber hacer, en el justo hacer de las cosas. Es el Dharma. El karma es la consecuencia de tu acto y el Dharma es el deber hacer, lo que uno debe hacer porque sabe que está bien y que debes hacer. Ellos, claro, ellos están más alineados con esa idea, claro, que no deben tampoco considerarla, pero están más alineados a esa idea que la idea kármica. A la idea de me voy a portar mal, no me voy a portar mal para que no me pase nada malo. Más que eso, no tengo ni siquiera pensar eso, tengo que pensar en que me tengo que portar bien. Claro, en el fondo, lo más fuerte es la ley de atracción, ¿ya? Pero la ley de atracción, más que una cosa de acción, de que, no sé, tenía ahí un lápiz, lo tiraste y se cae y se rompe, ¿cierto? Lo más importante es el pensamiento, más que las acciones. Entonces, si tú piensas en algo y lo crees, le das la suficiente fuerza, se va a concretar ese algo. O sea, lo que más creen las taijetianas es la ley de atracción de acuerdo a tus pensamientos. Lo que ellas dicen es que tú eres tus pensamientos, tú no eres tu cuerpo. Lo que tú piensas, eres. Entonces, incluso si tienes miedos, los miedos como son pensamientos, se te pueden terminar concretando. Y eso es lo que pasa nosotros como humanos, que lamentablemente nos dejamos llevar por nuestros miedos y muchas de las cosas que nos pasan son malas, entre comillas, para nosotros. La tenemos mala porque no era lo que teníamos presupuestado, sino que eran nuestros temores. Ahora, también vamos a ver en el futuro de que el concepto de bueno y malo son conceptos humanos, ¿ya? Claro. Porque es una cuestión de percepción. Entonces, si tú dices que un evento fue malo, así va a ser.
Pero si ese evento, que entre comillas es malo, tú lo ves desde otra perspectiva y lo empiezas a asimilar como algo bueno, vas a decir, mira, ese evento que pasó en el pasado, en realidad tuvo que haber pasado porque de esa manera yo aprendí algo nuevo. Claro. Entonces, por eso es que se puede modificar el pasado incluso. Es algo bastante loco de buena a primera, pero yo creo que lo vamos a poder entender cuando pasemos el tema de las almas, de los viajes en el tiempo y entender de los ciclos de las almas. Entonces, son temas como para debatirlos con largas conversaciones y por eso que, estimado Sergio y estimado toda gente que está en sus casas, los vamos a seguir invitando a meterse en nuestros programas, ya sea extraterrícolas como de otro mundo, porque tenemos que tocar estos temas, porque si no los tocamos, se va a generar como un vacío de conocimiento y eso puede llevar a la confusión, ¿ya? Entonces es mejor tratarlo de a poquito, porque si no la gente va a empezar a malentender las cosas. Por eso todos los esfuerzos que hemos estado haciendo en este ciclo de programas que ya estamos por finalizar en Extraterrícola, ha sido en eso, para que la gente vaya tomando sus propias conclusiones a partir de lo que nosotros hemos expuesto. A veces no siempre va a compartir nuestros puntos de vista, porque son cosas que nosotros hemos atado a cabo con nuestros propios pensamientos, pero a veces la gente no lo va a compartir, pero lo que yo siempre les digo a la gente es, tome lo que usted considere correcto y lo que no lo considere correcto, no lo vote, sino que guárdelo. Guárdalo porque a lo mejor va a ser la conexión más adelante. Eso, estimado Sergio, te dejo a ti las palabras finales para que te puedas despedir también de la gente. No, bueno, también darle las gracias a la gente que nos acompañó esta noche en este tema interesante y esperar verlo en el próximo programa. Eso. Bueno, yo a decirle a la gente que yo voy a seguir, no sé si hasta el próximo programa, y después voy a pasar a ser un invitado recurrente, pero ya como miembro estable ya no voy a continuar. Pero sí voy a estar como invitado, como digo, recurrente en algunos programas que hagan. Así que nos vamos a seguir viendo de todas maneras. Tal vez no Qué, con la frecuencia de antes, pero igual nos vamos a ver. qué bueno, Sergio, que lo puedas decir también al aire. Era lo que habíamos conversado junto con Ricardo también, a quien Claro. aprovechamos de saludar a la distancia. También desearle al papá de Ricardo que se mejore. Y bueno, más que nada, yo entiendo tu decisión porque al final la vida es de uno, ¿cierto? Claro. Uno va decidiendo lo que va haciendo. Esa es como la gracia de vivir en todo caso, No, que es uno que va tomando sus necesito un decisiones. tiempo porque ya llevo mucho tiempo en esto. Ya, o sea, fue un proyecto al cual yo acompañé a Ricardo, pero ya no me siento motivado. O sea, si quieres que te diga, ya no tengo la misma motivación de antes. Entonces, me tengo que hacer el ánimo, me tengo que hacer el ánimo para estar aquí. Yo, igual, yo en mi camino interno, personal, sigo. No es que yo no rechazo estos temas, no, no es que lo rechace. Es que considero que en esta etapa, más que conversar estos temas, tengo que ser más introspectivo con estos temas, más que divulgar. Ya, yo siempre me he considerado un divulgador en este sentido. No, no creo tener la razón absoluta en ningún tema. Yo critico a todos por igual. Cuando digo critico tanto a los azules como a los rojos, critico a los comunistas como a los capitalistas, critico a todo el mundo por igual, ¿entiendes? Pero ya creo que estoy en una etapa en la vida que tengo que mirar hacia adentro y más que divulgar, eh, mirar hacia adentro. Eso es lo que siento en este minuto. Y se respeta, Sergio, y esperamos que después del tiempo que tú te tomes, vuelva a salir porque yo creo que la gente le gustan tus análisis también, le gusta
cómo tú pones en perspectiva las cosas y las explicas. Por eso que nos siguen a nosotros, en parte por lo bien explicado que tú haces tu discurso. Entonces, así que eso, tómate tu tiempo, todo lo que necesitas hacer, porque yo estoy segurísimo que eso va a ser de gran importancia para ti y para la gente que nos sigue a nosotros todos los sábados a esta hora. Pero bueno, amigos, ya tenemos que finalizar. Yo también agradezco a las personas que se conectaron a esta hora por extraterrícolas y también a los que se conectaron en diferido a través del canal de YouTube de Otro Mundo. Nos estamos viendo próximamente y esperemos que también a ustedes les guste, les interese participar. Si es así, dejen sus comentarios en ambas plataformas, algunas preguntas también, y nosotros veremos si se las podemos contestar satisfactoriamente. Eso es, estimado Sergio, estimada gente que está en sus casas, muchas gracias, que te vaya muy bien, Sergio, a ti y a Vale, toda la igualmente. gente a esta hora. Nos estamos viendo. Chao, chao.